Vamos a hacer un breve repaso. Pido que pasemos la siguiente diapositiva, por favor. Nuestro tema de hoy es adoración. Es la lección número 2. Ok, vamos a un segundito. Estamos aquí. Salimos. Queremos que Daniel nos informe si estamos poniendo bien la cámara. Ok, sí, así está bien. Enderezarla. Ok. Muy bien, gracias, Randolph. Muchas gracias por su paciencia. Avanzamos y le pido a Daniel que cambiemos entonces la diapositiva, por favor. Daniel. Ok. La fe es creer con seguridad en las realidades que no podemos ver. Estoy haciendo un breve repaso de la lección anterior tomada de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tres cosas quiero repasar sobre ese pasaje de Hebreos 11:1. Si usted gusta, puede abrir su Biblia y puede leer el pasaje al que estoy haciendo referencia. La fe es creer con seguridad en las realidades que no podemos ver. Primer principio. Segundo, la verdadera fe siempre está basada en la palabra de Dios. Escuchen bien esto, la verdadera fe siempre está basada en la palabra de Dios. De lo contrario, es fanatismo o creencias personales. La verdadera fe siempre se basa en la palabra de Dios. Ese es el segundo principio. Y el tercer principio respecto a la fe es que aunque la fe tiene que ver con cosas que no se ven, la fe genuina no se esconde, sino que se tiene que ver. Tres principios. La fe es creer en lo que no vemos, en las realidades que no se pueden ver. La fe verdadera siempre se fundamenta en la palabra de Dios, y la fe, aunque tiene que ver con cosas que no se ven, ella misma tiene que ser vista. No se puede esconder. Santiago, ustedes recordarán esta carta de Santiago, capítulo 2, versículos 14 al 17, donde el escritor expone que la fe no es teórica, que la fe se demuestra con acciones. Tú dices que tienes fe, muéstrame tu fe sin tus obras, que yo te mostraré mi fe
por mis obras. Es lo que Santiago nos expresa allí. Entonces, la verdadera fe en Dios siempre se expresa en actos de obediencia a la palabra de Dios. Estos tres principios están aplicados en los ejemplos de fe de los héroes de la fe. Ellos, estos hombres considerados como héroes de la fe, aplicaron estos tres principios a sus vidas. Avanzamos. La siguiente, por favor, diapositiva. Este es el repaso. En la lección de hoy vamos a ver un aspecto muy importante en la vida de los héroes de la fe. Y es que ellos se destacaron por ser personas que adoraban a Dios. Nosotros solo le sabemos pedir a Dios. Esto lo ha mencionado varias veces Aarón Martínez. En oración, inclusive, Aarón ha expresado esta idea, este sentir. Nosotros que solo te pedimos nada más y te la pasamos pidiendo. Nosotros, pidiéndole a Dios siempre. Estos héroes de la fe fueron hombres y mujeres que se destacaron por honrar a Dios, por darle gloria a Dios, por poner a Dios en primer lugar en sus vidas. Esa es una característica muy propia de los héroes de la fe. Hoy quiero que aprendamos de este espíritu de adoración de estos hombres, meditando en el ejemplo de Abel. Abel aparece en la lista en Hebreos capítulo 11. Abel aparece de primero. Ese es el primer nombre que menciona Hebreos 11. Avanzamos en la siguiente, por favor. Y aquí tenemos Hebreos 11:4. La siguiente, Daniel. Hebreos 11:4. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto, aún habla por ella. Hebreos 11:4. Este es el pasaje principal de la palabra de Dios, del cual está tomada nuestra lección de hoy. Adoración es el tema de nuestra lección de hoy, siguiendo la serie Héroes del Reino. Ahora, Abel y Caín eran distintos en muchos aspectos, pero en algo que sobresale esta diferencia entre el uno y el otro es en la adoración. La adoración que ofrece Caín versus la que ofrece Abel. Entonces el escritor de Hebreos dice que por la fe Abel ofreció mejor sacrificio que Caín. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué significa eso? Que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. ¿Qué significa eso? Vamos a tratar de entender eso, pero también en esta lección
vamos a tratar de aplicar a nuestra propia vida, nuestra vida de adoración a Dios, para mejorar nuestra relación y nuestra devoción hacia Dios. Entonces, vamos a hablar de un aspecto, digamos que teórico, analizando el texto, tratando de entender qué significa, pero también cómo podemos aplicarlo a nuestra vida. ¿Qué palabra de Dios hay para nosotros? ¿Qué palabra de exhortación, de consuelo, de instrucción tiene Dios para usted, para mí, para todos en esta lección tomada del ejemplo de este héroe de la fe, Abel? ¿Ok? Caín y Abel eran hermanos. Ambos conocían la historia de la caída de sus padres, la caída en pecado, la desobediencia y los resultados y consecuencias de esa caída, de ese pecado original. Ellos lo sabían muy bien. Ambos aprendieron que las hojas que sus padres cosieron y que se hicieron ropas, ambos aprendieron que esas hojas, esa vestidura que se hicieron ellos, no les iba a cubrir y que no era apropiada, y que la mejor vestidura era la que Dios le proveyó a sus padres. Recuerdan ustedes la historia, ¿verdad? Que tan pronto ellos cometen la desobediencia, se dan cuenta que están desnudos y ellos proceden a buscar hojas para taparse. Dios les quitó esas vestiduras y les dio un vestido de piel de animal, de un animal. Pero allí hay un ejemplo. Allí podríamos tomar una metáfora de cómo el hombre quiere cubrir su desnudez, pero lo que emplea el hombre para taparse no es suficiente. Solo la vestidura que Dios provee es la que nos cubre de verdad y nos abriga. Caín y Abel entendieron y sabían muy bien esa historia. Ambos aprendieron a adorar a Dios. Y en efecto, ambos se presentaron para adorar a Dios. Ellos fueron al culto. Ellos fueron a hacer una ofrenda. Ellos fueron a adorar a Dios. Eso es lo que vemos aquí en la historia. Sin embargo, la adoración de Caín fue rechazada. Es que Dios no quiere que lo adoremos en nuestros términos, sino en sus términos. Y hay una gran lección para nosotros. ¿Están de acuerdo ustedes con eso? Dios no quiere que lo adoremos a nuestra manera, como nos place, sino como Él quiere que lo adoremos. Ese es un principio, una verdad que la vemos en toda la Biblia. Pero por más que esté en la Biblia, nosotros sabemos que millones y millones de personas adoran a Dios, adoran a sus dioses de múltiples formas. Como dijo el apóstol Pablo cuando llegó a Atenas, en todo observo que sois muy religiosos. Nosotros creemos firmemente que hay que adorar a Dios según Dios quiere que lo adoremos, de la forma en que Él quiere que lo adoremos. ¿Cuántos dicen amén? Ok, el pasaje al que hace referencia Hebreos 11:4
que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Ese pasaje está en Génesis, capítulo 4. Yo les invito a abrir el Génesis, capítulo 4. Allí, al leer ese pasaje bíblico, debemos buscar en qué consiste la diferencia entre la adoración que ambos ofrecieron al Señor. Al leer Génesis 4 del 1 al 5, que relata este episodio, necesitamos ver en qué consiste la diferencia en la adoración de Caín y la de Abel. ¿Qué tal si leemos ese pasaje, por favor? Yo no sé si lo tengo aquí en la pantalla. Sí, lo tengo en la pantalla. Muy bien. Avanza, Daniel. Génesis 4, 1 al 5. Leamos, por favor, la palabra de Dios. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Yo deseo, como les dije hace unos minutos atrás, yo deseo hacer una explicación de este texto. Pero antes de ir a esa explicación, yo tengo unas preguntas para que ustedes comenten y participen. Avanzamos a la siguiente diapositiva. Aquí tengo dos preguntas para comenzar. ¿Qué es adoración a Dios? Darle honra y gloria, reconocer su grandeza. A ver, continuamos. ¿Qué es adoración a Dios? Darle honra y honor, servirle. Reconocer que es único, soberano, sobre todo. No hay otro como Él. Así es. Reconocer, exacto, sus atributos. No hay otro como Él. Miren, esta es una pregunta, pues, que parece simple, sencilla, pero es bueno que nosotros recordemos los fundamentos. Es bueno que recordemos los principios, que es adorar a Dios. Y la segunda pregunta que estoy compartiendo en pantalla, ¿por qué adoramos a Dios? Darle gracias. ¿Por qué adoramos a Dios? Dependemos de Él. Es nuestro Padre Celestial. Así es. ¿Perdón? Porque Él lo demanda. Ok. Muy bien. Excelente. Siempre les he dicho, ¿verdad? Que adoramos a Dios por lo que Él es. Adoramos a Dios por lo que Él ha hecho.
Y en tercer lugar, por la fe, adoramos a Dios por lo que Él va a hacer. 3 razones por las cuales adoramos a Dios. Yo quiero que usted internalice, usted trate de ver, ok, aquí tengo la definición, la comprensión de qué es adorar a Dios. ¿Estoy adorando a Dios así? ¿Por qué adoro a Dios? Mi adoración en realidad refleja eso que pienso acerca de Dios. Pónganse a pensar en eso. Cada vez que yo invoco una oración, canto un himno de alabanza a Dios, cada vez que yo reconozco la existencia del Creador, ¿en verdad estoy consciente quién es Él? Una tercera pregunta que tengo aquí, vamos a avanzar la siguiente diapositiva. ¿Por qué Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín? Les dije que vamos a ir al texto. Y ahora con esta pregunta vamos a explorar nuestra comprensión del pasaje bíblico que tenemos aquí entre manos. Y quisiera escuchar sus comentarios. Quisiera escuchar lo que ustedes piensan. Sí. Ok. Ok. Excelente respuesta. Gracias. Estamos tratando de entender por qué Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Lo que había en su corazón. ¿Puede ahondar un poquito más en esa idea? Porque sí, yo creo eso, pero ¿qué más podemos decir acerca de lo que había en su corazón? Su amor por Dios. ¿Ok? ¿Alguien quiere comentar algo más? Su vida estaba entregada a Dios. Hermano Patterson, sí. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Muy bien. Muy bien, aquí en el auditorio, nuestro hermano Patterson dice que la excelencia del sacrificio de Abel consistió en que él fue obediente a Dios, habiendo ofrecido lo que Dios había pedido. Muy bien. Quiero compartir con ustedes un cuadro, la siguiente diapositiva, para ahondar en esta respuesta a la pregunta. En Génesis 4:3 dice, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Génesis 4:4 dice, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Hebreos 11:4 dice, por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Mira,
Algunos pensarán, bueno, Caín era agricultor y él trajo a Dios lo que tenía. Él probablemente le presentó frutos y granos. Eso era lo que tenía. ¿Qué había de malo en eso? ¿Por qué Dios rechaza esa adoración? El texto aquí en Génesis 4:4, la palabra clave que no la vemos en Génesis 4:3, noten esto. Exégesis es ver lo que dice el texto. ¿Qué significa? Notamos aquí una palabra que menciona Hebreos, Génesis 4:4, y es primogénito. Lo primero. Lo más gordo, dice el texto, enfatizando una característica de ese animal. No vemos que diga en Génesis 4:3, Caín ofreció los primeros frutos de su cosecha. Vemos ese detalle está ausente en la descripción. Y nosotros sabemos que la Biblia es específica. Este tipo de detalles no pueden ser olvidados por el Espíritu Santo. Nos quiere enseñar algo. No dice que la ofrenda de Caín fue lo primero de sus cosechas, lo mejor de sus cosechas. No lo dice, lo omite. Hay ausencia de ese detalle. Sin embargo, sí especifica que la ofrenda de Abel era de un animal primogénito. Era lo mejor. Evidentemente aquí notamos un problema de actitud. Porque Abel expresa devoción, amor, honor, honra y gloria al Creador, al que es, al que era, al que será, al Eterno. Lo mejor, lo primero. El asunto de Caín es que no tuvo esa actitud. Ahora, Hebreos 11:4 dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín. Entonces, el Espíritu Santo en Hebreos 11:4 da otro detalle que no lo menciona Génesis 4:4. Génesis 4:4 no habla de la fe. Habla de la actitud de los dos. ¿Estamos de acuerdo? Es lo que vemos en el texto. Pero Hebreos 11:4 da un detalle que no aparece en Génesis 4:4. La fe. Nosotros entendemos que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Siempre la fe tiene su base en la palabra de Dios. La verdadera fe se basa en palabra de Dios, no en presuposiciones, no en ideas propias, sino en lo que Dios dice. Escucha la voz de Dios y actúa. Le cree y actúa en consecuencia con esa palabra de Dios. El texto bíblico no lo indica. Génesis 4 no dice por ningún lado que Dios había dado instrucciones de qué tipo de
sacrificio necesitaban hacer para acercarse a Dios. Todos los eruditos, en su gran mayoría bíblicos, coinciden en que aquí se asume en Génesis 4 que lo que Dios pedía era el sacrificio de un animal para la reconciliación y para la comunión del hombre. Tenía que haber intervención de sangre. Y como dice Hebreos 9:22, si ustedes quieren lean por favor, dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Así dice Hebreos 9:22 en la parte final de ese versículo. Siempre Dios demandó sangre para que haya reconciliación del pecador con este Dios santísimo. Entonces aquí tenemos dos cosas que tuvo Abel. Respondiendo a la pregunta, ¿por qué el sacrificio de Abel fue más excelente que el de Caín? Tenía la actitud correcta y fue obediente a Dios. Y esto sigue aplicándose a toda persona que quiere adorar a Dios. Necesitamos tener la actitud correcta y ser obedientes para adorar a Dios como Él pide. La siguiente diapositiva, por favor. Abel ofreció a Dios lo primero, lo mejor. Eso habla del amor, del honor y del respeto de Abel hacia Dios. Muy bien. ¿Por qué la adoración tiene que ser bajo los términos de Dios? Hago esa otra pregunta para comentarios, para escuchar, para ponerlos a pensar y que profundicemos en este tema de nuestra lección de hoy. Adoración. Los héroes de la fe se caracterizaron por adorar a Dios, a la manera de Dios. ¿Por qué la adoración tiene que ser bajo los términos de Dios? Escucho sus opiniones, sus comentarios. Para que Él la acepte, ¿ok? Creo que podemos seguir profundizando en esta pregunta. Dios es un Dios de orden y siempre establece ese orden, las pautas. Así es. Es muy importante, recuerden, nosotros en la Iglesia de Cristo tenemos bien claro esto. La adoración individual y colectiva, adoración a Dios, individual, personal y colectiva, tiene que ser siguiendo los parámetros de Dios, siguiendo la palabra de Dios. No podemos estar inventando cosas, hermanos. Que para que la audiencia no se aburra, que para que la gente venga, vamos a hacer esto o lo otro. Si estamos pensando así, entonces no estamos pensando en que la adoración es para Dios, sino para agradar a los hombres o para complacernos a nosotros. La adoración tiene que ser sobre los términos que Dios establece. La adoración colectiva de la iglesia y la adoración individual. No puede quedar eso al libre albedrío de las personas.
De lo contrario, entonces aquí vamos a tener una danzadera, danzando todo el mundo y haciendo el ridículo y siendo el hazmerreír de los incrédulos y hablando mal de la palabra de Dios y de Dios. Lastimosamente, ese tipo de mentalidad existe en el mundo cristiano. Y muchas personas cuando llegan a una reunión de las iglesias de Cristo, la primera impresión que dicen cuando ellos vienen de este trasfondo religioso, donde no se presta atención a lo que Dios dice sobre cómo se debe adorar, la primera impresión que dan es que la iglesia de Cristo es un culto muerto. Qué aburrido. Exacto. Cuando llegan, no ven el montón de instrumentos musicales en nuestras reuniones. Pero yo quiero ser también franco y una autocrítica. Yo creo que muchos de nuestros hermanos cuando cantan a Dios no cantan con gozo y con alegría. Y esta es una de las eternas luchas que tenemos. Sí, pero no podemos estar inventando cosas que Dios no ha mandado en nuestras adoración, en la adoración solo para atraer a la gente o para complacer a las personas. Miren, respondiendo a esta pregunta que estoy compartiendo, la adoración tiene que ser bajo los términos de Dios, porque la adoración a Dios no es para beneficio de Dios. Piensen en esto. La adoración no es para beneficio de Dios, sino para el bienestar espiritual del hombre. La adoración a Dios no tiene que ver con una necesidad de Dios, sino con una necesidad del hombre. Siguiente diapositiva. Abel trató a Dios como a Dios. Miren, esta frase que estoy compartiendo con ustedes parece muy sencilla, muy simple. Pero amados hermanos, no nos equivoquemos. Esta es una gran verdad. Abel trató a Dios como a Dios. ¿Quién es Dios? Él es el único, el todopoderoso. No necesita que yo le cante o que entone algún himno para él sentirse Dios. Él es Dios. Y ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Amados hermanos, nuestro canto, el canto congregacional o individual que nosotros podamos ofrecerle a Dios, por muy hermosa que sea nuestra voz, no se iguala con el canto de los ángeles, los querubines, estos seres especiales que Dios creó para darle gloria noche y día. Están continuamente alabando a Dios. En la tierra, todo el universo le da gloria a Dios, honra a Dios. Es un culto permanente a Dios. ¿Qué es nuestro canto, nuestra adoración a Dios en comparación con esa adoración? Recuerda, si vamos a adorar a Dios, tenemos que hacerlo según los términos de Dios, con la actitud correcta. La adoración de Abel sigue hablando hasta hoy.
No vengas a adorar a Dios haciendo lo que te place o adorando como mejor te parezca. Debes adorar a Dios siguiendo los términos y las condiciones de Dios. Los héroes de la fe se caracterizaron por ser individuos que eran profundamente devotos de Dios, y lo demostraron en su constante adoración. Donde quiera que Abraham llegaba, levantaba un altar para adorar a Dios. Salmo 42, 1 y 2. Es un hermoso salmo. Cantamos esta noche, antes de la clase, el canto tomado de este versículo: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí notamos que no hay ese qué cansancio. Otra vez tenemos reunión en la iglesia. Otra vez. Todo lo contrario. Este hombre, David, era profundamente espiritual. Y expresa aquí su anhelo profundo de adorar a Dios. ¿Cuándo vendré y me presentaré? ¿Cuándo llega la hora para reunirme con mis hermanos y hermanas para adorar juntos a Dios? ¿Existirá este anhelo entre nosotros? ¿O carece todo lo contrario? Dios quiera que haya ese anhelo, hermanos. Y si no, y si lo estamos perdiendo, hay que orar. Yo iba a hacer un complemento en la clase de hoy, los altares de Abraham, pero era demasiado material y eso lo voy a dejar para otra clase. Los altares de Abraham. Cuando él sale de la tierra de sus padres, siguiendo la orden de Dios, va en un peregrinaje y llega al primer punto donde él se estaciona, Siquem. Y allí dice, estaba el cananeo habitando en todo el territorio. Y se le apareció Dios y le dijo, toda esta tierra se la voy a dar a tus hijos. Y Abraham levantó un altar en Siquem. Tiempo después se movió, llegó a Betel y allí levantó otro altar. Abraham es un hombre profundamente religioso. Necesitamos tener ese espíritu de Abraham. El Salmo 84 es un salmo hermoso. Yo quisiera que, por favor, voy a necesitar la Biblia para poder leer este salmo porque no lo tengo aquí. Salmo 84. Voy a dejarle, Randolph, quiero que tú leas, por favor, toma el micrófono y quiero que leas para que tengas ahí. Toma. Sí, lea, Salmo 84. Espero que los hermanos que están en Zoom y en Facebook Live puedan escuchar. Si no, ustedes sigan la lectura, Salmo 84. Adelante, hermano. Sí. Anhela mirarla y ahora tiene libre de ser los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el murió en la casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus huevos cerca de tus altares, por Jehová de los ejércitos.
Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Bienaventurado el hombre que tiene en sus fuerzas, y en el corazón están sus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian y exponen cuando la lluvia llena los estanques. Y dan de poder en poder, vendrán a Dios en cielo. Verán, Jehová Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, mi escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido, porque mejor es un libro de tus santos que mí fuera de ellos. Que se venía a estar a la puerta de la casa de Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que aman el fidelidad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que contigo cuida. Amén. Qué hermoso este salmo, un salmo que exalta la adoración. Como el escritor siente envidia de las golondrinas, de las aves que hacen nido en la casa de Dios. Yo quisiera estar allí. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Entonces, vemos aquí a alguien que se goza en la adoración a Dios. Necesitamos hoy hombres y mujeres que se deleiten adorando a Dios. Pero hay enemigos de la adoración. El pecado en nuestras vidas. Dejarnos llevar por este mundo materialista. Estamos siendo consumidos por este mundo. Solo adorar a Dios nos llena. Cuando nosotros ponemos el alma, el corazón en la adoración, nos enfocamos 100% en Dios, en su gloria, en su palabra. Sentimos que estamos llenos. Es importante que prestemos atención a este tema de la adoración. Muchas gracias. Dios les bendiga. Buenas noches.